estado viendo, pues en la jornada de hoy contaremos con dos grandes expertos en el tema y la modalidad del evento será 30 minutos de presentación y 15 minutos para las preguntas al finalizar la ponencia de cada presentador. Para mí es un gusto poder presentar a la doctora Clara Lamberti. Ella es doctora en Geología de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Andino Don Pablo Grover. La doctora Lamberti hizo toda su carrera de licenciatura y doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Luego de recibirse de geóloga, se especializó en geoquímica de gases volcánicos, particularmente en la desgasificación difusa de dióxido de carbono en los volcanes activos de los Andes del Sur. En el último tiempo, pues, agregó a la isla de Decepción un volcán activo antártico a su lista de volcanes relevados. Lo que más disfruta de su carrera es que cada día puede estar en el campo y el tiempo compartido con sus amigos y compañeros en lugares maravillosos. El tema de su ponencia es midiendo gases volcánicos en la isla de Decepción en la Antártida. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por la presentación. El tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces voy a dedicar este tiempo a contarles sobre nuestra campaña en la isla de Decepción, en el continente antártico. Esta charla se llama Midiendo gases volcánicos en Decepción. Acá en la portada está mi nombre, pero esta campaña no la hice sola, así que quería empezar mostrando quién es el grupo de trabajo. Fuimos con Mariano Augusto, con Pablo Forte y con Lucas Guerriero. Ellos tres son las personas por parte de Argentina que fueron a la campaña. Son parte de ellos también de la Universidad de Buenos Aires y de mi instituto, el Instituto IDEAN, también del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, y también del Instituto Antártico Argentino. Esta campaña fue la primera de, en principio, 5 campañas seguidas que vamos a hacer para realizar el estudio, para volver a estudiar en la isla de Decepción, hacer un seguimiento geoquímico, que es algo que Argentina venía haciendo hasta hace un tiempo, y también estudiar otros aspectos de la volcanología. Y también fue parte del grupo Adriana Ariza Pardo, geóloga que vino por parte del Programa Antártico Colombiano. Y nuestro grupo además se completa con el ICES, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que nos dieron equipos de producción nacional hechos por ellos, y también nos dieron mucho apoyo técnico y logístico desde Buenos Aires. Entonces, primero vamos a ver dónde está Decepción. Esta es una imagen donde se ve la Patagonia argentina y chilena, y también se ve ahí el blanco, es el continente antártico. Decepción está en un archipiélago de islas que se llaman Shetlands del Sur. Son estas en el recuadro amarillo. Si hacemos un zoom en las Shetlands, Decepción es esta isla circular que está aquí. Esta es Decepción, la imagen de Google Earth. Como no se ve muy bien, puse una con la topografía. En Decepción en este momento hay 2 bases científicas, una es la argentina, que se llama Base Decepción, y la otra es la base Gabriel de Castilla, de los españoles. Decepción es una isla muy particular dentro de Antártida, es distinta, contrasta desde todo punto de vista con el resto del continente blanco. Hay un video de YouTube que, si buscan en YouTube esto que escribí acá en la diapositiva, Whalers Bay, de Bahía Balleneros, Deception Island, Brief History, hay un video que está buenísimo, con un montón de material fotográfico y de videos que cuenta la historia de la presencia humana en Decepción, con fotos y videos, y bueno, según este video la isla se descubre a partir de un navegante estadounidense. En realidad, según tengo entendido, el descubrimiento de Decepción está discutido, pero lo cierto es que desde 1820 la humanidad sabe de la existencia de la isla de Decepción. Decepción viene es una mala traducción de la palabra deception en inglés, que significa engaño, porque si la vemos de afuera, esta foto que les estoy mostrando acá es una foto que la tomé cuando estábamos llegando a Decepción, que muestra un poco este contraste. Se ve en primera plana la isla bien volcánica, con esos colores grises, algunos
colores más paragonitizados, y atrás está una isla que se llama Livingstone, que es parte de las Shetlands, más típicamente antártica. Y además, si vemos esta foto, se entiende un poco lo del engaño, porque si lo vemos así, parecería que esto es una isla como cualquier otra, es una porción de terreno que emerge en el mar, pero en realidad Decepción es una isla medio con forma de dona, con una abertura, que es, o sea, esta abertura que vemos acá a la izquierda, no sé si se ve en mi mouse. Pero bueno, esta abertura marina, que se llama Fuelles de Neptuno, tiene unos 150 metros y permite a las naves, los barcos, ingresar al interior marino de la isla. En el medio de la isla hay una bahía natural que se llama Puerto Foster. Entonces acá se ve un poco mejor esto que estoy diciendo. Esto es Decepción, una foto tomada desde un vuelo. Y bueno, como les comentaba, tiene una historia larga de explotación de focas y lobos marinos, luego de explotación de las ballenas. Tuvo una ballenera construida en la isla, hubo mucha población, hubo incluso una oficina postal, y varias bases científicas. La española y la argentina no es la única. En el 43 se instala la primera base, que es de los británicos, que usan la vieja infraestructura de los balleneros. En el 48 se instala nuestra base, que se había empezado a construir el año previo. En el 55 también hubo una base de los chilenos, que se llamó Presidente Pedro Aguirre Cerda. Incluso Decepción llegó a ser un centro de operaciones aéreas. En un momento los ingleses construyeron un hangar y tuvo una pista de aterrizaje, utilizando una pista de un expedicionario australiano. Y esto es así hasta que en 1967 ocurre una erupción en el noroeste de la isla que afecta a las bases chilena y a la inglesa. Ambas bases tienen que evacuar la isla. Los ingleses vuelven el verano siguiente a esta erupción y ocupan su base hasta que muy pronto, en el 69, ocurre otra erupción que destruye prácticamente todos los edificios de Bahía Balleneros y los restos de lo que quedaba de la base chilena. Así que en el presente quedó la base de Decepción argentina, que ahora es de verano porque antes de las erupciones era una base permanente. En el 89 se agregó la base Gabriel de Castilla, que también es una base de verano. En 1993 se fundó un observatorio, el Observatorio Volcanológico de Decepción, que es un edificio que está entre los edificios de la base argentina. Y hoy por hoy hay lobos marinos. Acá tengo un video. Esto es en Bahía Balleneros, porque por la explotación temprana de estos animales en el siglo XIX parece ser que los lobos marinos y las focas de Weddell prácticamente desaparecieron de las Shetlands, pero hoy por hoy, al igual que las ballenas, las poblaciones se están recuperando. Estos son los restos de Bahía Balleneros, estos tanques donde se guardaba el aceite de las ballenas. En la foto de abajo a la izquierda se ven los restos de la base chilena. Decepción, además, es el hogar de la pingüinera más grande de los pingüinos barbijo, que son los que están arriba. También hay de visitantes pingüinos papúa. La isla tiene una muy variada y abundante, para ser Antártida, flora de musgos, pastos antárticos. Y además, Decepción es un volcán activo, y además es uno de los más activos del continente antártico. Habría tenido unas 30 erupciones post-caldera. En los últimos siglos tuvo erupciones en el 1818 al 28, en 1906, 1912, y estas 3 erupciones últimas, que fueron en 1967, 69 y 70, o sea que son erupciones numerosas, temporalmente cercanas entre sí, que se siguen en décadas del volcán durmiente. Y además se han registrado en el último tiempo unos periodos de inestabilidad, en el 92, 99 y 2014 y 15. Es decir, que Decepción es un volcán muy activo. Y la otra particularidad de la isla es la presencia de varios sitios hidrotermales y gases volcánicos, como también se ve en este video y en estas fotos. Nuestra campaña duró 45 días e hicimos varias actividades. Hicimos una campaña geoquímica de fluidos, donde hicimos muestreo directo de gases y de aguas. También muestreamos gas del suelo. Medimos gases, la composición fumarólica y de gases con un equipo multigas. Hicimos un muestreo de flujo de dióxido de carbono difuso y de temperatura del suelo. Además hicimos un estudio de tefras, analizando un momento bastante particular de la isla de un volcanismo ácido post-caldera, que ahora en un rato les cuento qué es esto del post-caldera.
Y Adrián Ariza vino a buscar xenolitos mantéricos y a hacer concentrados de minerales pesados en las arenas de las playas. Pero esta charla se llama Midiendo gases volcánicos en la isla Decepción, así que la voy a enfocar en el estudio de la desgasificación difusa de dióxido de carbono y en la medición de gases que hicimos con el multigas. Antes de pasar a nuestro trabajo y a nuestras conclusiones o los resultados que venimos sacando, les quería contar un poco sobre el contexto geodinámico de Decepción. Estas imágenes están tomadas de un libro que fue editado el año pasado, que se llama Volcanismo en Antártida. Dentro de este libro hay un capítulo de volcanes activos, y el primer capítulo de esta sección está dedicada a Decepción. Está escrito por Adelina Geyer y colaboradores, y es como un review muy completo del trabajo que se ha hecho hasta ahora en la isla. Decepción está dentro del estrecho de Bransfield, que es estrecho o cuenca de Bransfield, que se encuentra entre las Shetlands del sur y la península antártica. Es una cuenca elongada en dirección nor-noreste, sur-suroeste, y se piensa que probablemente es un viejo rift de unos 4 millones de años desarrollado sobre corteza de la península antártica. Y se habría desarrollado, se explica por un par de motivos. Uno puede ser por subducción pasiva de la antigua placa de Phoenix y por slab rollback de la trinchera South Shetland, que se ven en las dos imágenes que les estoy mostrando en esta diapositiva. También puede ser por un movimiento celestial entre las placas Antártica y de Scotia, o bien por ambos mecanismos ocurriendo en simultáneo. Lo cierto es que la cuenca de Bransfield está caracterizada por un régimen extensional y se propaga en dirección noreste-suroeste. Hay mucho que comentar acerca del contexto geodinámico de Decepción y de toda esta zona de Antártida, pero para este trabajo me parece lo más relevante es comentarles sobre unos trabajos recientes que se están haciendo con GPS instalados en las Shetlands y en la península. Estos trabajos están dando datos de velocidades horizontales relativas al desplazamiento de la placa antártica, obtenidos, como les digo, con GPS, y lo que sugiere este trabajo es que en las Shetlands habría dos regiones que se pueden diferenciar. Una región es la región noreste, va desde la isla Livingston hasta la isla Elefante, que entra justo en la imagen de la derecha, y esta región estaría afectada horizontalmente por el régimen extensional del estrecho de Bransfield, y además registra subsidencia que estaría relacionada con el rollback de la placa de Phoenix bajo el bloque de las Shetlands del sur. Y la otra región es la región suroccidental, está comprendida entre estas islas Lowe y Smith, y esta región estaría menos afectada tanto por la extensión como por el slab rollback, y además es un sector amagmático. Se propone que habría una zona de transición entre las regiones noreste y suroeste, que comprendería a la isla Snow, a una parte de la isla Livingston. Livingston estaría un poco en una zona de transición, y Decepción. Decepción muestra evidencia de todos los procesos geodinámicos que les mencioné. Hay extensión del estrecho de Bransfield, noroeste-sureste, hay subsidencia generada por el régimen tectónico de la trinchera South Shetland, y también se registra un régimen compresional noreste-suroeste, que también se registra en la isla de Livingston. Y una cosa más sobre el magmatismo, todo este escenario geodinámico afectó tanto el timing como también la composición del magmatismo en todas las Shetlands. El vulcanismo está concentrado en Decepción y en unas islas, otras islas volcánicas, una es Penguin y la otra se llaman Bridgman. Son magmas contemporáneos, pero igualmente Decepción difiere composicionalmente de las Shetlands y de las magmas del Rift de Bransfield, porque tienen un rango composicional entre basaltos hasta traquidacitas y riolitas, y también tiene una tendencia de aumento de alcalinidad en el extremo superior del campo subalcalino del diagrama TAS, Total Alkalis versus Sílice, por porcentajes contenidos altos de sodio. Y hablando sobre la historia del volcanismo en Decepción, se supone que hubo un evento, el del desarrollo de una caldera, que según el método, hay datos paleomagnéticos que indican que esta caldera se generó hace unos 8.000 años
pero ahora un estudio de la tefra del evento del colapso de la caldera y su distribución en Antártida sugiere que esta caldera se habría formado hace unos 3.900 años aproximadamente, y entonces si consideramos este evento importante, podemos dividir la historia de decepción en 3 etapas: una precaldera, una etapa sin caldera y una etapa postcaldera. El precaldera es una etapa de construcción del edificio, que es un escudo volcánico, está compuesto por flujos lábicos. Después vendría la formación de la caldera, que bueno, hay 2 mecanismos que se proponen como de formación. Uno es el mecanismo de pistón, que es cuando hay una gran erupción y el vaciamiento de una cámara magmática somera. O la otra propuesta es que es una depresión volcano-tectónica pasiva, no volcánica. Pero cualquiera sea el mecanismo de formación, Decepción tiene mucha evidencia geológica de que hay un control estructural muy fuerte en la isla. Y bueno, respecto a las rocas del zinc caldera, son básicamente ignimbritas, son depósitos de corrientes de densidad piroclástica densas, con algunas intercalaciones de depósitos de estas corrientes más fluidas. No hay ninguna discontinuidad estratigráfica en estas secuencias, lo que hace pensar que el evento de colapso de la caldera fue un único evento. Y bueno, eso sería el sin caldera, y después por último viene la etapa post caldera, que está caracterizada por distintos vents o bocas eruptivas que se distribuyen a lo largo y ancho de la isla. La actividad postcaldera temprana está caracterizada por erupciones en las pendientes exteriores de la isla, sobre los bordes de la caldera, son tanto explosivos como efusivos, y construyeron distintos conos de escoria, conos de toba. Y la actividad postcaldera más reciente se corrió hacia el interior de la caldera, y también son erupciones recientes, de pequeño volumen, grados variables de explosividad según cuánto interactúa el magma con el mar. Y además estos últimos magmas son los que muestran el rango composicional más amplio de Decepción, que incluye desde basaltos hasta riolitas. Así que ahora, habiendo hecho toda esta introducción y este marco geológico, paso a nuestras actividades en Decepción. Como digo, voy a hablar solamente de la parte de la medición de gases volcánicos. Lo primero que hicimos fue seleccionar sitios de muestreo. Había sitios conocidos, porque bueno, ya les comenté que la historia de la actividad científica en Decepción lleva décadas, y además desde Argentina, y mismo Mariano y Pablo, ya que fueron participantes de esta campaña, ya habían estado en Decepción y habían hecho estos trabajos que veníamos a hacer, así que ya conocíamos varios sitios donde sabíamos que habían gases, pero había otros sitios, por ejemplo Monte Pond, Monte Pond es en la mayor altura de la isla, en donde se había visto aparentemente en la década del 70 un campo fumarólico, se había reportado, se había hecho un sobrevuelo después de las erupciones, pero nadie lo había ido a confirmar, así que esa fue la mayor aventura de la campaña, y pues, teníamos como, bueno, eso, la duda de si ese sitio estaba ahí o no, y recorrimos también la isla en busca de nuevos sitios, otro que también era un rumor que supuestamente estaba, lo encontramos, pero también vimos que habían equipos de los españoles desplegados, así que no fue ningún hallazgo novedoso. Pero bueno, y para seleccionar sitios de muestreo y qué actividades hacer en estos sitios de muestreo, nuestro aliado fue el equipo Multigas, desarrollado por el ICES de la CENEA, que además de, bueno, funcionar perfectamente muy bien en la Antártida, que es todo un desafío, tiene un display que nos permitía ver en tiempo real si estábamos viendo dióxido de carbono y si además estábamos viendo algún gas de azufre. Entonces ahí hicimos una primera selección y una caracterización rápida de los sitios de muestreo y qué íbamos a hacer en cada sitio. Entonces los sitios que tenían CO2 y azufre los seleccionamos para sacar ratios con el multigas. En los sitios con CO2 llevamos el equipo de medición de gas del suelo, de flujo difuso, y los sitios con temperatura hicimos también mapas de temperatura. Acá, bueno, en este mapa topográfico que estamos viendo, cuando tenga en negrita estoy en ese sitio. FUM es Bahía 1 de Mayo, según la toponimia argentina.
puse ese acrónimo para hacer referencia a Fumarola. También se llama Bahía Fumarola este sitio. Esta foto es una foto general de la bahía, ahí se llega a ver muy chiquita la base española, también los edificios de la base argentina. Esta flecha acá está mostrando esta baliza que está en la foto de la derecha. En este sitio tenemos fumarolas, es el único sitio con fumarolas y con olor a azufre. Las fumarolas están prácticamente a la temperatura de ebullición del agua, hay una foto también está Adri sacando sus concentrados. También trabajamos en Cerro Caliente, es el sitio más cercano a la base argentina. De hecho, acá está la base argentina. Acá tomamos muestras del suelo, hicimos mapas de gas difuso, mapas de temperatura, tomamos también algunas muestras y hay algunas fracturas de las que fuimos sacando rumbo, hicimos algún trabajo estructural también. Costa Externa es el único sitio que está más hacia afuera. De este sitio vemos se veía el mar hacia afuera, porque siempre estábamos con la vista de Puerto Foster. En esta foto se ve el trabajo del gas difuso, y también, bueno, en la foto que en el atardecer se puede ver un poco los vapores que se emanan del suelo. Esto es Carlos Salvador, una playa a la que le pusimos ese nombre, donde encontramos un ligero burbujeo y terminó siendo un sitio de emisión de gases muy importante. Esto es Montepond, y se hizo un primer día de trabajo, fue Mariano con gente del ejército argentino, primero a ver si estaba ahí, y cuando corroboraron que el campo fumarólico que se había visto desde el cielo existía, ahí fuimos un segundo día con todos los equipos. Era un día que iba a estar lindo, pero cuando llegamos arriba no estuvo nada lindo, y fue bastante duro trabajar ahí, pero por lo menos encontramos, ahí vemos una fumarola a más de 90 grados, había dióxido de carbono, había muchas zonas con unos musgos muy abundantes alrededor de las fumarolas. Hay una foto ahí abajo de una cueva de hielo donde nos protegimos para almorzar. Toda esa zona está englasada, excepto el terreno de donde salen los gases fumarólicos. Esto es Caleta Péndulo, es la playa que estaba frente a la base chilena. De hecho, en la foto de abajo se ven un poco los restos de la base chilena. En la de arriba hay unos turistas que se estaban metiendo al agua, porque estas playas son calientes, el suelo está caliente, entonces ahí se hace esta movida de los turistas que se van a meter al mar Antártico. Y esto es Bahía Balleneros. Bahía Balleneros, ya en la foto de abajo ven claramente esas playas que emanan vapores. Esto es bastante común al final en Decepción, lo vimos en varios sitios. Ahí está el multigas tomando mediciones, y hay un embudo encauzando también los gases de la playa. Para sacar ratios de multigas, hubieron dos lugares que nos permitieron hacerlo, que fue Bahía Fumarola, o Bahía 1 de Mayo, y Bahía Balleneros. Mapa de CO2 difuso y mapa de temperatura lo pudimos hacer en los 7 sitios seleccionados. Muestreo de gas del suelo lo hicimos en Bahía Fumarola y en Cerro Caliente. Y bueno, pasamos a los resultados que obtuvimos. Por un lado, unos resultados preliminares del multigas nos dieron unos ratios en Bahía Fumarola que andan entre 70 a 110 ratios de CO2 H2S, o sea, dióxido de carbono sobre sulfuro e hidrógeno. Y ahí escribí para F2 y F3. F2 y F3 son dos fumarolas, hay 3 fumarolas principales: Fumarola 1, Fumarola 2 y Fumarola 3. La fumarola 1 está casi siempre sumergida bajo el mar, la 2 según la marea, y la fumarola 3 está casi siempre emergida, pero con mareas extraordinarias también queda tapada por el mar. Y estas fumarolas siempre presentaban ratios completamente distintos entre sí. Ahí puse una captura de pantalla de RatioCalc, que es este programa abierto para procesar datos de multigas, en donde se ve claramente, era clarísimo cuándo se estaba midiendo una fumarola y cuándo se estaba midiendo otra, a pesar de estar a metros de distancia la una de la otra, 20 metros aproximadamente. Y el ratio de Bahía Balleneros es bastante menor, es de 30 aproximadamente. Los R cuadrados no son muy buenos, pero bueno, la isla no nos dio datos más precisos. Siempre estaba la complicación de bueno, dónde dejar el multigas. A veces girábamos alrededor de la fumarola según cómo le daba el viento para que
el gas cayera directamente al equipo, porque si lo dejábamos quietos, las fumarolas giran tanto con el viento que hay en la isla que es imposible, o mucho tiempo del que se deja el equipo no está registrando nada porque la fumarola está completamente para el otro lado. Así que también eso, medimos varios días distintos y le fuimos sacando la mano con el tiempo. Y además tenemos muchos más datos en Bahía Fumarolas porque la base argentina estaba muy cerca y llegábamos a pie, mientras que a Bahía Balleneros y a casi todos los otros sitios nos tenían que llevar en bote la Armada Argentina. Después, respecto al trabajo del flujo difuso y temperatura del suelo, hicimos unas grillas de mapeo. Acá les muestro más o menos las grillas medio de lejos. Ahí está Bahía Fumarola, tomamos 219 mediciones, en Cerro Caliente 162, Costa Externa es el mapa más chiquito, hicimos solo 40. Carlos Salvador, que hicimos justo 100. Estos son las grillas para Caleta Péndulo y Monte Pond, que tienen estos números de mediciones que dice por acá, y este es el mapa que hicimos para Bahía Balleneros, con 105 mediciones de flujo y de temperatura. Tomamos en total 857 mediciones de flujo y 1011 mediciones de temperatura del suelo. Los flujos en decepción leímos desde 0 hasta 13.400 gramos por metro cuadrado por día, y las temperaturas del suelo iban entre menos 3 grados a más de 90, aunque los suelos sin fumarolas estaban como mucho a 50, 60 grados. 90 era cuando estábamos cerca de alguna fumarola, como en Pond o en Bahía Fumarola. Si hacemos un análisis estadístico del logaritmo del flujo, podemos ver esta distribución de los valores en los 7 sitios hidrotermales en donde tomamos mediciones. Acá les muestro, seleccioné 3 de estas distribuciones para simplificar y que vean que las distribuciones sean bastante parecidas entre sí. Y si aplicábamos este método que se usa mucho en la ciencia del gas difuso, que es el método gráfico estadístico, con el que separamos poblaciones o sea, las distribuciones curvas las modelamos combinando poblaciones lognormales de flujo, casi todas se modelan de la misma manera, como pueden ver en estos 3 gráficos. Y si analizamos este procesamiento, lo que vemos es que, excepto por Caleta Péndulo, que es un sitio que prácticamente no tenía gas, tenía muy poquito CO2 desde un punto del suelo, pero prácticamente 0, y sí, la playa estaba muy caliente, era un lugar con calor, pero sin gases. Casi todos los sitios se modelan mediante 2 poblaciones lognormales. Y si observamos la media de todas las poblaciones más altas, son relativamente parecidas entre sí, van de entre 12 o algunas decenas de gramos por metro cuadrado por día, y las poblaciones más bajitas están todas también en un orden muy parecido, 0, algo o 1 gramo por metro cuadrado por día. Esto nos sugiere a priori que habría 2 fuentes de dióxido de carbono alimentando las emisiones de la isla de Decepción. Una fuente, la que da el flujo más alto, sería una fuente volcánica hidrotermal, y evidentemente hay también una fuente que vamos a llamar de fondo. Y respecto a los mapas que obtuvimos de CO2 y de temperatura, acá les muestro mapas varios. Este es el de arriba, es el de Bahía Fumarola o Bahía 1 de Mayo. El mapa de dióxido de carbono difuso es el de la izquierda. Acá en este mapa estoy mostrando también la posición de la Fumarola 3, que es la que está más al norte, y la de la Fumarola 2, los puntos blancos, que está más al sur. La Fumarola 3 es la que está vinculada a una gran estructura de gasificación difusa, que tiene bordes más o menos rectos, lo que sugiere algún tipo de control estructural, mientras que la Fumarola 2 prácticamente no tenía desgasificación del suelo a su alrededor. Sí, en cambio, en el mapa de temperatura del suelo vemos que las 2 fumarolas quedan representadas por la temperatura, obviamente, y hay como una estructura lineal que une la zona caliente de cada fumarola. El de abajo es el mapa de CO2 y el mapa de temperatura de Cerro Caliente, que también tiene una anomalía muy lineal y además paralela a la cresta de este cerro, que también está sugiriendo un control estructural. Estos son los mapas de Carlos Salvador a la izquierda y de Caleta Péndulo a la derecha.
Carlos Salvador también muestra una estructura de gasificación difusa con un borde norte-sur muy recto, y lo mismo, algo parecido con el mapa de la temperatura. El mapa de CO2 de péndulo, si ven las barras de colores, la emisión de CO2 está cortada en 2 gramos por metro cuadrado por día, mientras que la de Carlos Salvador está cortada en 700, o sea que es muy poco el gas que hay, prácticamente nada, pero sí muestra un muy lindo mapa de temperatura, también con una estructura noroeste-sureste muy marcada. Este es el mapa de temperatura solamente de Monte Pond, no tenemos todavía un mapa de CO2. No sé si podremos sacarlo, porque la emisión es muy... Hay CO2 alrededor de las fumarolas y no hay mucha variación espacial de la variable en el espacio, entonces se está complicando hacer un mapa, pero sí el mapa de temperatura muestra también unos puntos calientes que están alineados entre sí, también con una alineación noreste-suroeste. Y este es el mapa de Bahía Balleneros, que muestra una anomalía paralela a la línea de costa, con una de CO2 y una de temperatura que son muy parecidas entre sí. Esto es la emisión, qué cantidad de dióxido de carbono emite cada uno de estos sitios. Está respetando los resultados del código de color de la distribución de este gráfico de Excel. Entonces, para Bahía Fumarola y Carlos Salvador son los 2 sitios que más dióxido de carbono emiten. Carlos Salvador emite unas 5 toneladas por día, Bahía Fumarola más de 1 tonelada por día, y todos los otros sitios emiten en el orden de 6 a 100 kilos por día de CO2, que para ser una zona volcánica son emisiones bajas. Y entonces, en resumen, esto es lo que encontramos de todos los sitios estudiados de decepción. La Q es calor, o sea, todos los sitios que estudiamos están liberando calor, hay suelos calientes, muchos de ellos emiten solamente dióxido de carbono. Fumarola y Bahía Balleneros son los únicos sitios con gases de azufre, y Bahía Fumarola, esto no lo comenté, pero también emitió un poquito, el multigas leyó bajas concentraciones de dióxido de azufre. Ahora estamos esperando los resultados de la química de estas fumarolas. Tenemos unos tubos que tomamos que se van a analizar acá en Buenos Aires, y de hecho se están analizando en estos días por titulación para sacar CO2, H2S y SO2, y también hay ampollas que se van a enviar a Florencia para hacer un análisis completo de la geoquímica de estas fumarolas. Pero en principio parecería que estarían los 3 gases magmáticos presentes. Bahía Balleneros, en cambio, mostró dióxido de carbono y muy bajas concentraciones de dióxido de azufre, sulfuro de azufre, perdón. Sulfuro de hidrógeno, perdón. Y en los otros sitios mostraron únicamente dióxido de carbono, y péndulo solamente emite calor. Y el sitio que con la mayor emisión de dióxido de carbono terminó siendo Carlos Salvador, y en segundo lugar Bahía Fumarola. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora. Interesante presentación. La verdad que muchas felicidades por esta investigación. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Este es el momento para que las podamos hacer. Pueden hacerlas directamente con su micrófono o a través del chat. No vi que alguien me pedía mostrar los puntos con el puntero. Para la próxima. Bueno, tenemos una mano levantada. Daniel. Vamos a ver si muchas puede. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, no. Sí, le muchas escucho. Gracias por la presentación, Clara. Está muy interesante la zona que estás evaluando. Yo tengo algunas dudas sobre esta técnica que tienen de medición de flujo de CO2. Mencionabas en una de tus diapositivas una división de poblaciones. Me llama la atención, ¿cómo es que deciden ustedes decir dónde está el punto de inflexión en sus lecturas de flujo de CO2? ¿Por qué no 2 puntos de inflexión? Porque las curvas que mostrabas, a mí me parecería que hay 2 puntos de inflexión, no solamente uno.
Sí, los hice a ojo. Es completamente cualitativo, pero trato de simplificar las curvas y yo veo, en los que mostré, veo un solo punto de inflexión. O sea, cuando cambia la curvatura de cóncavo a convexo, ese es el punto que tomo. No solo un cambio de curvatura, sino eso, de cóncavo a convexo. Ok, así ya me queda más claro. Y mencionabas que había dos fuentes. ¿Cuál sería la segunda que mencionabas de fondo? ¿Cuál sería esa fuente? Ahí no estoy muy segura. Para mí, creo que algún tipo de fuente abiótica. Normalmente, cuando en estudios de gas difuso en zonas volcánicas, siempre se piensa como la población de fondo es el CO2 biogénico de la vegetación del suelo, respiración de raíces, y eso es lo típico. Pero en Antártida eso no aplica porque prácticamente no hay vegetación, y menos en los sitios en donde estuve muestreando, excepto en algunos aparecía algún musgo, no sé cuántos dióxido de carbono emite eso, pero sí hay muchos trabajos de dióxido de carbono no volcánico en Antártida, sobre todo en una zona del continente antártico que se llama Dry Valley, que es una de las pocas zonas que no están englasadas y se puede hacer estudios de flujo de gas, y se hacen muchos de estos estudios por el tema de cuántos gases se están liberando con el derretimiento del permafrost. Entonces de ahí estuve leyendo, y lo que pasa es que todavía estoy analizando, y también este procesamiento lo hice casi que llegando para esta charla, así que no lo tengo tan analizado, pero leyendo ya estos trabajos veo que hay un poco, nosotros podemos llegar a considerar el mar, y también hay algunas fuentes bacterianas en realidad y otras abióticas que pueden llegar a dar algún flujo de dióxido de carbono que no está relacionado con el volcán. Eso me llama la atención precisamente por el ambiente en donde están analizando estos flujos. Y bueno, si me permite nada más una última duda que me surgió sobre la técnica de multigas. Mostrabas ahí una relación entre CO2 y H2S. ¿En qué unidades están? Porque no vi las unidades que te genera este multigas. Sí, es sin unidad, porque es ppm sobre ppm. Ah, son ppm entonces, las Sí, o sea, unidades de sí, los sí, sí, gases. las Ok. concentraciones son, pero los ratios no tienen unidad, Sí, no, ¿no? sí, pero no aparecía las ppm. Todas son en partes por millón. Sí, 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 muchas gracias, Clara. gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Bueno, de primero, si podrías compartir tu mail en el chat. También Jonathan Guerra nos hace un comentario, que muchas felicitaciones al equipo de trabajo. Estuvo muy buena la presentación. Tiene una duda con respecto a cuando mencionas que habían dos fuentes de CO2, una volcánica y otra de fondo. ¿A qué se refiere con esta de fondo? Justo lo que le respondí a Daniel. Misma respuesta. Ok. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si los micrófonos no están habilitados, cuando levanten la mano los podemos activar. Sí, ahí ya le quedó claro, dice Jonathan. Gracias. Y gracias, Clara, por compartir tu correo también. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces seguimos con el programa. Muchas gracias, doctora, por la participación. La verdad que Gracias. estuvo muy interesante su ponencia, y muchas felicidades a todo el equipo. Bueno, ahora mi nombre es Pablo Forte, yo soy parte también del Consejo Directivo de ALBO y voy a estar moderando esta segunda parte. Primero agradecerle a Clara también por la presentación, y si Clara se queda por acá y si a alguno le surge alguna pregunta en el transcurso de lo que viene de la segunda presentación, quizás en el final pueden volver a hacérsela. Bueno, dicho eso, voy a dar paso a la presentación de
de nuestro próximo ponente, quien ya estuvo haciendo algunas participaciones, Daniel Pérez Zárate. Daniel es doctor en Ingeniería del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, de México. El doctor Pérez Zárate es originario del estado de Oaxaca, se egresó de licenciado en Ingeniería Química también en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, y ha hecho sus posgrados, maestría, doctorado en la UNAM. También hizo un postdoc en el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, y ha sido investigador cátedra de CONACYT en el Departamento de Geofísica, el Instituto de Geofísica en el área de Recursos Naturales de UNAM, y actualmente es investigador asociado C del Instituto de Energías Renovables. Su línea de investigación abarca principalmente el estudio de la interacción fluido-roca bajo condiciones de sistemas geotérmicos mediante la modelación teórica y experimental para mitigar problemas actuales de la industria geotérmica. El doctor Pérez Zárate también participa en proyectos de investigación vinculados con el desarrollo de nuevos métodos avanzados en geoquímica de fluidos y alteración hidrotermal para la exploración de sistemas geotérmicos ocultos. Tiene vasta experiencia y realiza actividades de docencia tanto en licenciatura como posgrado. Tiene gran cantidad de publicaciones científicas en revistas indexadas, capítulos de libro. Forma parte como les mencioné, de la plantilla de profesores en el posgrado de Ingeniería también y en el posgrado de Ciencia de la Tierra de la UNAM. Y esto le ha permitido formar gran cantidad de recursos humanos. Y sin más, le voy a dar el espacio para que hable sobre aspectos de la interacción fluido-roca del sistema geotérmico La Escalera, Michoacán, México. Adelante, Daniel, todo tuyo. Sí, muchas gracias, Pablo. Agradezco mucho la invitación que me hicieron para compartirles un poco sobre el trabajo que estamos realizando aquí en México sobre la exploración de sistemas geotérmicos. Voy a compartir mi presentación. No sé si ya la pueden ver. Sí, perfecto. Sí, Si a la querés vemos. ponerla ahí está perfecto. Sí, ya está la presentación completa. Pues bueno, como lo mencionó Pablo al inicio, este trabajo involucra un sistema geotérmico sobre un complejo volcánico en el estado de Michoacán, aquí en México. Y fue un trabajo en conjunto con colegas del Instituto de Geofísica, en los cuales fue un estudio tanto de análisis geoquímico, mineralógico, y también sobre el flujo de gases, precisamente sobre el tema que demostró el ponente anterior, en la charla anterior. Y bueno, de forma general, como ustedes saben, el interés de la energía geotérmica ha crecido a nivel mundial debido al grave problema del cambio climático y el agotamiento del petróleo. Este tipo de energía no depende de las condiciones climatológicas y puede ser explotada de forma continua todos los días durante todo el año. También se considera como una energía sustentable y puede reducir las emisiones de CO2 si se compara con las fuentes que utilizan los combustibles fósiles, ya que solamente se emana vapor de agua generalmente en mayor proporción. Es por eso que la exploración y explotación de los recursos geotérmicos naturales es considerada como una actividad muy importante y trascendental para aumentar la capacidad instalada, principalmente en la generación de energía eléctrica y también en usos directos en diferentes países alrededor del mundo. En particular, en México existen 5 campos geotérmicos en operación. Como pueden ver en el mapa, existen 2 en la parte norte, en los estados de Baja California Norte y Baja California Sur. Tenemos a Cerro Prieto y las Tres Vírgenes. En el estado de Nayarit tenemos el Domo de San Pedro, que este campo geotérmico fue producto de una iniciativa privada. Tenemos ya en el estado de Michoacán también un campo geotérmico llamado Los Azufres y otro en el estado de Puebla, Los Humeros, que en conjunto en el 2010 pusieron a México. No se va a quedar. Sí, perdón. Sí, no sé si alguien tiene. No, perdón, fue una interrupción de uno de los Sí. participantes involuntarios. Sí.
Ok, sí, Ya puedes seguir. sí, gracias, Pablo. Y bueno, como les decía, con estos 5 campos geotérmicos, México ocupó en el año 2020 el sexto lugar en el top 10 de las naciones con la mayor generación de energía, reportando 1.105 megawatts equivalentes de capacidad instalada. Y esto fue gracias a diferentes proyectos que se impulsaron a nivel nacional. Uno de ellos fue la creación de centros mexicanos de innovación en diferentes tipos de energía, entre ellos la energía geotérmica, que tuvo el objetivo de realizar actividades de innovación, de investigación científica y desarrollo tecnológico, promover la formación de recursos humanos capacitados en geotermia y con el objetivo de contribuir el valor económico y fortalecer la industria geotérmica que hay actualmente en México. También existieron algunas convocatorias con la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para evaluar los recursos geotérmicos en todo el territorio nacional, tanto en nivel continental, costero y submarinos. Y de forma reciente se obtuvo este proyecto que se conoce como GEMEX, que es la cooperación entre México y la Unión Europea para empezar a investigar los sistemas geotérmicos ocultos y los sistemas geotérmicos supercalientes. Y bueno, parte de los principales productos de estos proyectos fue que ya se tiene publicado y armado el primer mapa de flujo de calor de la República Mexicana, como lo pueden ver en pantalla, que está relacionado con el ambiente geológico, que aquí le llaman provincias geotérmicas o provincias geotermales. La principal está relacionada con el cinturón volcánico mexicano que atraviesa la mitad del país, que es toda esta zona, y está catalogada como CB1. Y otras dos importantes, que sería la 2 y 3, está relacionada con el movimiento extensional del Golfo de Baja California. Y así sucesivamente, donde el flujo de calor máximo reportado entre las zonas del cinturón volcánico llegan a los 200 miliwatts sobre metro cuadrado. Este mapa, cabe mencionar que es producto de toda una base de datos, una extensa base de datos de exploración geoquímica y geológica, así como estudios geofísicos. Y aún es necesario tener consideración partes que tienen pocos datos de exploración. Por ejemplo, en la parte noreste del país, tenemos que existen nuevos proyectos para explorar toda esta zona, y principalmente en la zona sur, que carecen de algunos, bueno, que hay pocos datos de exploración geoquímica, geológica y geofísica en sistemas geotérmicos. En este contexto, lo que nosotros hicimos fue evaluar un sistema geotérmico que está ubicado dentro del cinturón volcánico mexicano, que está relacionada con parte de la caldera La Escalera, que pertenece a la Sierra de Mil Cumbres, la cual comprende un rango de manifestaciones volcánicas importantes en el estado de Michoacán. Y bueno, este es el estado de Michoacán. Aquí se encuentra la zona de La Escalera que nosotros evaluamos. También hay otra zona al lado que se conoce como Agua Caliente Sitio. Y ellos están relacionados con la caldera, pero también con esta fractura que se llama de Orozco, un anticlinal que se conoce como sitio, y con el movimiento de la placa de Cocos. Y bueno, el objetivo del estudio es que se describiera el sistema geotérmico y saber si es promisorio para el aprovechamiento de la energía geotérmica, tener conocimiento en sus características hidrogeoquímicas, las reacciones de interacción fluido-roca y evaluar la temperatura de fondo que nosotros, bueno, que podemos calcular para determinar si se puede aprovechar o no. Y bueno, la Sierra de Mil Cumbres, como les mencionaba, comprende diferentes manifestaciones volcánicas, entre ellas estas calderas que va desde Atécuaro, La Escalera, Indaparapeo, Gárnica, y que tienen edades entre 17 a 23 millones de años. Y bueno, aquí está el modelo de elevación de la zona de estudio. Esta es la Sierra de Mil Cumbres.
y las áreas donde nosotros realizamos la exploración geotérmica, que incluyó geoquímica y también geología. Y bueno, está rodeada por diferentes complejos volcánicos. Por ejemplo, aquí está el complejo volcánico Michoacán, Guanajuato, y el complejo volcánico Los Azufres. Y de forma de resumen les puedo comentar que esta Sierra Mil Cumbres está compuesta por lavas basálticas, andesíticas y dacíticas, con ignibritas de edad de medio mioceno y sedimentos volcánicos monogenéticos del campo volcánico, según acorde a estos autores que realizaron estos estudios. Y bueno, las características de la caldera tiene una estructura de tipo herradura, con unidades litológicas, como les mencionaba, de domos andesíticos, ignibritas de la caldera, andesitas y domos dacíticos, y depósitos de debris con espesores de hasta 60 metros. Y la edad oscila hasta un máximo de 23 millones de años, de acorde a Gómez Vasconcelos y colaboradores. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Realizamos, como les decía, esta exploración geoquímica geológica para evaluar el sistema fluido-roca. En un inicio, entonces realizamos la exploración para recolectar las muestras, tanto de líquido como de rocas, y hacer levantamiento geológico, y también el flujo de gas en suelo. Posteriormente se realizaron los análisis químicos de la fase líquida y mineralógicos, y se interpretó las emanaciones de gases difusos medidos en la zona, para crear las bases de datos correspondientes y empezar a procesar la información. Una vez que tuvimos los análisis y terminamos las campañas de campo, se procesaron los datos para la interacción fluido-roca. En primera instancia se evaluó la fase líquida, es decir, la geoquímica, toda la geoquímica, la isotopía del agua, modelos de mezcla, etcétera. En la fase sólida se analizó con diferentes técnicas la determinación de los minerales, tanto vistos en campo como en laboratorio. Y posteriormente se determinaron el flujos de gas en suelo, tanto el CO2 como el sulfuro de hidrógeno y metano, con la técnica de wet system. Posteriormente, con estos resultados, se procedió a la modelación geoquímica, es decir, se evaluó el equilibrio químico con toda esta información. Se empezaron a distinguir las primeras evidencias de un reservorio en el lugar. Se elaboraron diagramas de actividad para evaluar el equilibrio con el programa de Geochemics Workbench, y posteriormente se hizo la modelación geotermométrica utilizando geotermómetros convencionales y geotermometría multicomponente con el programa GeoT. Y con eso nosotros pudimos determinar las reacciones de interacción fluido-roca de este sistema geotérmico La Escalera, y por primera vez proponer el primer modelo conceptual del área de estudio. Y bueno, dentro de los resultados realizamos 2 campañas. La primera campaña fue en el 2017, que fue una campaña de reconocimiento de la zona para ubicar las manifestaciones importantes, las rutas de acceso y los puntos interesantes de muestreo. Y solamente se realizó la parte del análisis de la exploración geoquímica. Entonces se recolectaron muestras de agua y se realizó el flujo de gas en suelo en una determinada área. Posteriormente, un año posterior, se realizó la segunda campaña de exploración, pero fue más extensa, se cubrió más área, se identificaron las emanaciones principales, las fuentes principales de las aguas termales y de flujo de gases en suelo. También se hizo un levantamiento geológico para describir la mineralogía en superficie y recolección de rocas. Y bueno, el trabajo de campo, se midieron en el sitio los parámetros físico-químicos del agua y se tomaron diferentes anotaciones para realizar el primer mapa de las fallas, que es este resultado que vemos aquí. Esta es la zona que se abarcó en la segunda campaña. Como ven, estos son los manantiales que pudimos identificar.
y la mayoría de los manantiales con mayor alta temperatura se encuentran en el cruce de fallas, principalmente noreste, suroeste y noroeste, sureste. Es esta parte de aquí. Y bueno, en la parte geológica se observaron las tobas andesíticas y también se observó la presencia de areniscas. Y la parte importante son las vetas, que están bandeadas y vetillas y rellenos de espacios abiertos con cementación, con costras y pátinas de carbonatos y también estalactitas de travertino, sobre todo travertino. Y también se observaron tapetes microbianos de microestromatolitos con poco desarrollo vertical, menor a 1 centímetro. Entonces, esto es interesante para después hacer nuestras conclusiones finales. De las emanaciones principales que les comentaba, observamos 2 emanaciones fuentes de la descarga principal, que tienen una temperatura de descarga mayor a 50 grados centígrados y pH ligeramente bajo del neutral, de 6.5 y 6.4. Y también encontramos evidencia de manantiales fríos en una temperatura de 36 aproximadamente grados centígrados con un pH cercano al neutro. Entonces eso nos hace pensar que existía algún proceso de mezcla en el lugar. Y bueno, dentro de la química del agua, las características hidrogeoquímicas se muestran en pantalla. Tenemos este diagrama en donde las muestras rojas son las aguas termales y tienen la misma huella, la misma distribución, por lo que nos hace pensar que proviene de una misma fuente. De igual forma, el grupo 2, que es el color azul, son las aguas frías, tienen un patrón similar. Estas aguas pueden clasificarse como las aguas casi bicarbonatadas para las frías y aguas sódico-bicarbonatadas para las aguas termales, usando la clasificación de Piper. En isotopía encontramos que las aguas tienen un origen meteórico y las comparamos con la segunda área de estudio, que es de sitio, y vemos que pueden presentar ligera evaporación si las comparamos con manantiales calientes de un campo geotérmico que ya está en funcionamiento, que está ubicado en el mismo estado, que son los azufres, que tienen este comportamiento. Y utilizando el diagrama de Gegenbach, vemos que efectivamente nuestras aguas termales caen están formadas o provienen por condensados de vapor o son calentadas por vapor, acorde al diagrama de Gegenbach. En la química de agua, estos son los resultados más interesantes. Utilizamos el ion cloro como especie para observación. Tenemos esta línea de mezcla con las aguas termales y utilizando la composición química de sodio y potasio, lo cual nos puede indicar una evidencia de que hay un proceso de mezcla en el lugar. Y también en el diagrama de sodio-potasio con los componentes aniónicos y catiónicos, podemos observar una tendencia y evidencia de procesos de intercambio iónico. Entonces, estas evidencias nos hacen pensar ya en definir algunos tipos de ecuaciones, de reacciones químicas que se pueden estar llevando a cabo en el sistema La Escalera. Con lo que respecta al flujo de gases, estos estudios nos permitió dividir 2 zonas en el área de estudio. Una zona intermedia y una zona ubicada en el norte. Y lo que se pudo observar fue emanaciones importantes de CO2 y de metano. Aquí se realizó una división para poder evaluar de forma más precisa los gramos sobre metro cuadrado día de CO2, por ejemplo, en esta zona, que va de 0 a 200 gramos metro cuadrado día. Entonces, se ubican estas zonas de acá, la zona 1 y la zona 2, en donde se obtienen valores mayores que podemos constatar en este segundo diagrama, en donde ya son flujos mayores a los 200, que van hasta los 30,000 gramos metro cuadrado día. Lo mismo pasa con el metano. El metano
en una instancia tiene valores de 0 a 2 gramos metro cuadrado día en toda esta zona, pero en la zona intermedia se tienen los mayores flujos, que van de 2 a 20 gramos por metro cuadrado día. Entonces, en esta zona intermedia se encontramos los mayores flujos de metano y concuerda con el de CO2. También cabe mencionar que son las zonas donde se tienen los manantiales con alta actividad. Aplicando la estadística descriptiva, pues tenemos que se obtuvo un máximo de 19 gramos metro cuadrado día para metano y 31.658 gramos metro cuadrado día para el CO2 y bajos flujos reportados para el H2S. Y esta es una comparación de los flujos medidos en la primera campaña de muestreo, en la cual son más bajos, pero aquí la diferencia fue el área de estudio, que el área se cubrió más en la segunda campaña de muestreo. Con lo que corresponde a la mineralogía, se utilizó la técnica de microscopio electrónico de barrido, la microsonda y difracción de rayos X para determinar de forma muy precisa los minerales presentes. Y como pueden observar, tenemos estos minerales que se encuentran en la escalera. Por ejemplo, va desde ferrihidrita, hay presencia de trona y minerales carbonatados, dolomita, calcita, ópalo y minerales secundarios y arcillosos como la modmorilonita y la caulinita. Y bueno, con toda esta información nosotros ya podemos empezar a determinar lo que les comentaba. Empezamos a tener nuestras hipótesis y a generar nuestras acciones de interacción fluido-roca. Y bueno, parte importante es la alteración hidrotermal. Entonces, dentro de las unidades litológicas se ven afectadas por alteración argílica, un poco avanzada, también intermedia y silificación. Son los tres tipos de alteración que se tienen en el lugar. La alteración argílica es la que está más distribuida en el área geotérmica, pero es más fuerte en la parte norte, donde están los altos flujos de CO2 y los principales manantiales. Y también se observa con la modmorilonita en el lugar. La alteración argílica intermedia ocurre en una exposición de superficie limitada con presencia de caulinita y jayosita y ocurren como reemplazo de fenocristales de plagioclasa. Entonces aquí ya nos da otra evidencia que existen unas reacciones gobernantes entre plagioclasas y posiblemente feldespatos. La silificación está presente en halos sobre márgenes de las venas en formas irregulares y vetillas. Y también las areniscas y los conglomerados pues muestran una alteración por interperismo, en presencia como la hilita y minerales de óxido. Y bueno, con todos estos resultados, entonces ya podemos evaluar la temperatura de fondo utilizando el diagrama de equilibrio de Gegenbach. Observamos que las muestras termales caen en la zona de equilibrio parcial. Y utilizando el modelo de mezcla podemos observar que efectivamente hay presencia de mezcla en el lugar, que si observamos en equilibrio la calcedonia, nos daría una temperatura mínima de 98 grados centígrados en el fondo, cerca de 400 kilojoules sobre kilogramo, y con un valor máximo de 150 grados centígrados si no hubiera pérdida de vapor. Pero en nuestro caso sí existe pérdida de vapor, por lo que este modelo nos indica una temperatura aproximada de 140 grados centígrados, cercano a los 600 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, para poder evaluar eso, realizamos la modelación geotermométrica, utilizando la geotermometría convencional y la geotermometría multicomponente. Bueno, de la geotermometría convencional utilizamos los geotermómetros que están reportados en literatura, y para la geotermometría multicomponente utilizamos el software GeoT, que básicamente se calculan los índices de saturación de los minerales profundos, es decir, el logaritmo de Q sobre la constante de equilibrio en un rango de temperatura comúnmente de 200 a 300 grados centígrados. Esto debido a las bases termodinámicas que se utilizan en la modelación geoquímica.
Y bueno, comúnmente se tiene este comportamiento en donde se tienen los diferentes tipos de minerales. En este caso se seleccionaron 11 minerales que se observaron en el campo y se tiene este comportamiento. Al momento de que los minerales se crucen en un mismo punto, entonces va a reflejar la temperatura de equilibrio. Y este proceso, el programa lo optimiza utilizando funciones estadísticas para la selección de los minerales. Estas funciones estadísticas son la media, la mediana, la desviación estándar y el error de la media cuadrado, o como se conoce como RMSE, de los índices de saturación calculados. Y entonces la temperatura de fondo es aquella que presentará los valores más cercanos a cero en todas estas funciones y principalmente en la media. Y bueno, para los que les interese este tipo de modelación, pueden consultar la referencia en donde se expone los procedimientos y las ecuaciones con los que trabaja el programa. Nosotros utilizamos el programa considerando la presencia de CO2 y la presencia de plagioclasas, es decir, un equilibrio entre feldespato y albita. Y el programa seleccionó 4 minerales importantes, los cuales se observan en esta gráfica. Esos minerales van desde albita, calcita, feldespato potásico y cuarzo, y se cruzan en este índice de saturación en 0, indicando un equilibrio químico, y ante una temperatura cercana a 120 grados centígrados. Las funciones estadísticas se ven de esta forma, aquí se ven gráficamente, y tienden a un valor de 0, como pueden observar en esta parte. En este caso, esta temperatura de fondo está en 120.5 grados centígrados. Entonces, estos son los resultados que nos genera la geotermometría multicomponente. La temperatura de fondo, de 120.5 grados centígrados, con un rango de aceptación de 5 grados centígrados, es decir, de 120 a 125. Y también se compararon con los geotermómetros convencionales, por ejemplo, el geotermómetro de cuarzo, que nos da 94 grados centígrados, que se asemeja al modelo de mezcla que les mostré anteriormente. También el geotermómetro utilizando la calcedonia da una temperatura de 63. El geotermómetro de sodio-potasio de 120 grados centígrados. Y el geotermómetro de sodio-potasio-calcio nos da de 121 grados centígrados, por lo que con todas estas modelaciones podemos indicar que la temperatura de fondo en el sistema geotérmico de la escalera oscila entre 120 a 125 grados centígrados. Y bueno, dentro de la modelación geoquímica, para evaluar este equilibrio químico a profundidad, se realizaron los diagramas de actividad, en especial estos dos, en donde se tiene esta mineralogía para evaluar el geotermómetro de sodio y potasio. Como ven, aquí están graficados las aguas de los manantiales principales. Y como vemos, aquí está la línea de equilibrio entre feldespato potásico y albita. Si nosotros realizamos una proyección de esta línea, vemos que caen directamente sobre la línea en los puntos de las muestras de aguas termales. Este comportamiento está reportado en literatura y se define como un equilibrio parcial o un equilibrio metaestable, en el cual está reflejando que nuestras muestras de agua termal sí representa un equilibrio de albita y feldespato potásico, pero se fue afectado por algunos procesos, que nuestro proceso es un proceso de mezcla con agua de menor temperatura. Por otro lado, tenemos aquí los minerales que se observaron en campo, y como vemos, sí, las composiciones de agua están reflejando lo que nosotros vemos en campo. Tenemos aquí el equilibrio entre la caulinita y la hilita, en presencia de la modmorilonita y albita. Entonces, todos estos resultados nos permitieron realizar nuestro modelo conceptual. Y bueno, sobre todos los resultados, ya para tener un resultado general de la interacción fluido-roca, entonces podemos decir que la buena correlación entre sodio y potasio con
El cloro sugiere una reacción progresiva con plagioclasas y minerales feldespatos de un yacimiento. La elevada concentración de sodio y potasio pues revela una importante interacción con minerales enriquecidos de calcio, probablemente ocurriendo en la zona de recarga, que es lo más probable. Y el alto contenido de sodio sugiere la alteración de feldespatos debido a las reacciones de hidrólisis de la andesita y de las unidades de formación, que en este caso serían las de sitio. Y bueno, ya esto ya lo conocemos, que la presencia de CO2 en el vapor va a controlar la precipitación de minerales. La presencia de CO2 va a formar ácido carbónico, el cual va a generar protones y bicarbonato. Estas especies a su vez pueden generar moléculas de agua y gas CO2, y el bicarbonato, principalmente en presencia de agua enriquecida con calcio, va a precipitar los minerales carbonatados o calcita. Y también va a generar el CO2 y moléculas de agua. Por otro lado, el pH es importante en este sistema, ya que va a permitir el cambio de las plagioclasas a minerales arcillosos. Y bueno, esta ecuación ya es muy conocida. Tenemos la albita en presencia de ácido carbónico en agua, nos va a generar iones de sodio y bicarbonato, que son las huellas que tenemos en nuestras muestras de agua termal. Y también va a provocar la presencia de sílice disuelta y la formación de caulinita, que es lo que vemos en nuestra zona de estudio. Y bueno, con todos estos resultados, nosotros pudimos realizar el primer modelo conceptual del sistema geotérmico. Como ven, aquí los presento en pantalla, en donde nosotros proponemos que existe la carga meteórica en la parte norte, la parte más alta, en la cual toda esta agua va a interaccionar con los minerales de las rocas para formar las aguas bicarbonatadas cálcicas, las cuales a través de fallas se va a tener en la profundidad y va a llegar posiblemente a un yacimiento o a una zona en donde se está alimentando de una fuente de calor. En este caso, pues la fuente de calor es magmática, y en la cual va a permitir esta interacción agua-roca y va a salir por las fallas en las manifestaciones en donde nosotros realizamos el estudio, formando la composición química de aguas sódico-bicarbonatadas, las amenaciones de CO2 y metano, y la precipitación de minerales como travertino y otros minerales que observamos en superficie, así como la alteración hidrotermal. Los manantiales conservarán la temperatura de 50 grados centígrados, y también cabe mencionar que se tiene reportado un acuífero de la cuenca hidrogeológica de Huetamo. Y bueno, utilizando el mapa de flujo de calor, esta es la zona de estudio y el anticlinal de sitio, en donde podemos estimar que el flujo de calor estará en los 200 por metro cuadrado. Esto es de aquí. Y bueno, ya para terminar, bueno, esta información ya fue publicada en este trabajo. Para los que tengan alguna inquietud o quieran conocer más sobre el tema, está publicado ya en la revista de forma reciente. Y bueno, como conclusiones, puedo indicarles 4 conclusiones principales. La primera es que toda la información geoquímica de las aguas del sistema geotérmico se pudieron clasificar como aguas sódico-bicarbonatadas en equilibrio parcial. Están sobresaturadas a la temperatura de descarga con minerales carbonatados y permiten la precipitación de travertino en la zona de descarga. La composición isotópica del agua refleja un origen meteórico, en el cual el área de recarga está emplazada sobre el complejo volcánico de la Sierra de Mil Cumbres. Y a partir de los estudios de geotermometría, podemos concluir que existe una temperatura de fondo entre 120 a 125 grados centígrados. También se identificaron flujos de gases de CO2 y metano a través del sistema de fallas. Las anomalías se localizan en la zona de burbujeo principal de la zona de descarga,
Y los flujos totales van de 7 toneladas por día para el CO2 y de 0.03 toneladas para el metano. Y la alteración mineral gobernante es de tipo argílica, con mayor intensidad en la parte norte, donde se encuentra la descarga principal. Y los minerales arcillosos sobresalientes son monzonita y caulinita. Y también está aragonito, calcita, dolomita, ópalo y trona. Y las reacciones químicas gobernantes pues incluyen la hidrólisis y el intercambio iónico. Y finalmente, con este estudio, nosotros podemos describir el sistema geotérmico de la escalera como un sistema de líquido dominante que ocurre en el complejo volcánico de la Sierra de Mil Cumbres. Este complejo se emplaza en unidades volcánicas y sedimentarias de la formación del sitio y la secuencia de Patámaro con fallas interconectadas y fracturas que proveen de canales donde aguas termales emanan de lo profundo. Estas aguas se originan de la infiltración de agua meteórica a través de sistemas de fallas y fracturas desde un yacimiento geotérmico. Con los resultados de la modelación geoquímica, podemos decir que existe un equilibrio metaestable entre las rocas del reservorio y el agua geotérmica. Y bueno, el modelo conceptual puede ser usado como una línea base para futuras investigaciones geotérmicas en el lugar, que correspondería ahora realizar los estudios de geofísica y algunas perforaciones en el sitio para continuar con el estudio de la zona. Con los resultados que obtuvimos nosotros en este estudio, podemos decir que se puede utilizar para la producción de electricidad utilizando plantas de ciclo binario y también para usos directos. Y bueno, por mi parte es lo que les puedo compartir. Agradezco mucho la invitación y su presencia y muchas gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias a vos por esta muy interesante presentación donde combinan diversas metodologías y técnicas para caracterizar el reservorio, el campo geotérmico. Ahora es el momento para que hagan preguntas. Las invitamos a que abran los micrófonos o levanten la mano y vamos nosotros dando la palabra. Aprovechen, hagan preguntas. Si no tienen micrófono, escriban por chat, porque esta metodología de Zoom que innovamos nuevamente, no innovamos nada después de 3 años de pandemia, pero que volvimos a instalar, es para que haya un poquito más de interacción. Así que aprovechen a Daniel. Ana Melba tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Ana Melba García Diego. Mi pregunta es, ¿cómo determinaron la zona de recarga en el área de estudio? ¿Utilizaron isotopía o qué método utilizaron para determinar esa zona de recarga? Sí, sí, realizamos todo lo que fue la caracterización hidrogeoquímica y utilizamos la isotopía de agua para determinar esa zona de recarga. Ujú. No sé si te referías a eso, Ana, o otra metodología en especial. Otra pregunta. Dentro de ahí de tu análisis, ¿encontraste algunos elementos característicos de zonas o yacimientos geotérmicos como es el boro, el litio, cesio? Sí, sí, de hecho, se implementó una metodología para analizar boro en el laboratorio. Y sí, utilizamos, encontramos, bueno, cantidades de boro, en la cual nosotros también podemos interpretar en la química y sobre todo en las características del sistema geotérmico, que es un sistema geotérmico viejo. Ujú. Y también ¿Cómo encontramos cuánto litio. de boro? Ah, ok. ¿Cuánto de boro encontraron? Déjame ver, no tengo aquí el dato, pero en el paper viene.
Sí, sí, bueno, tuvimos lecturas hasta de 8 ppm. Ujú. Daniel, aprovecho y me acordé justo de que si quieres también compartir tu correo, creo que lo pusiste en la presentación, pero si lo querés pegar en el chat también, así la gente, en caso que te quieras, o incluso compartir el link del artículo, cosa que la gente ya pueda directamente ir direccionada ahí. Sí, sí, está bien. También lo eso pongo. sí. Sí. Bueno, gracias Ana por tus preguntas. Tenemos también a Clara, que ahí tiene la mano levantada. Todo tuyo, Clary. Gracias, muchas gracias Daniel, muy completo el trabajo, muy interesante. Tengo dos preguntas. La primera está relacionada con lo mío, que es el flujo difuso de CO2. ¿Las emisiones del suelo eran solamente CO2 o tenían algo de vapor de agua también, como fumarolas o alguna emisión de vapor que ustedes vieran? Más emisiones de vapor, no vimos así detalladamente. Solamente podemos constatar las mediciones con el equipo de Wet System, de mediciones, bueno, flujos de CO2, metano y muy poco H2S. Pero visiblemente no. Ah, está. Porque si no iba a preguntar cómo el CO2 difuso a veces se usa también para estimar la cantidad de energía que puede liberar un sistema, pero para que se pueda hacer eso tiene que haber una relación con el vapor de agua. Tal vez Ok. podían, como su estimación está hecha entonces con un mapa regional de flujo de calor, ¿no es cierto? Esos 200 megawatts que pusieron, que estimaron. Ujú. Y Sí, la segunda pregunta, sí, perdón. no, sí está bien, claro. No, está bien, la respuesta era sí, que está hecho con el mapa regional de flujo de calor, ¿no es cierto? Ujú. Sí, sí, sí. Y la segunda pregunta, hacia el final quería preguntar cuáles son los siguientes pasos para la exploración y explotación, que justo lo mencionaste, pero mencionaste estudios geofísicos. ¿Cuál es el típico estudio geofísico o set de estudios geofísicos con los que siguen para pasar a una futura explotación? Sí, bueno, con ya los resultados de esta exploración, pues tenemos la hipótesis de que existe un yacimiento geotérmico en la zona. Entonces falta ver ahora si ya existe, de qué tamaño es, qué profundo es. Entonces se necesitan ya los análisis que hacen bueno, los compañeros de geofísica para determinar todos esos parámetros y después delimitar zonas para posibles perforaciones de exploración. Pero ya la perforación, exploración, como todos sabemos, pues ya es la etapa un poquito más cara de las investigaciones en geotermia. Entonces sí, faltaría ese estudio para poder pasar a lo siguiente. De forma, les puedo comentar que pues, los pobladores están muy interesados y no importa si se puede aprovechar para la producción de electricidad, se puede aprovechar para usos directos también, ya sea para secado de alimentos, que ya se está haciendo aquí en México, en Nayarit, precisamente para el secado de frutas como piña, papaya, y se pueden, en la zona en lo que hay mucho mango, entonces se puede aprovechar todo este recurso geotérmico para implementar secados o implementar alguna otra tipo de industria como la industria hortícola o avícola inclusive. Ujú. Pero sería eso, sería pasar, si se quiere aprovechar para la energía eléctrica, se necesitarían los análisis geofísicos que complementarían este trabajo. Buenísimo, gracias. Gracias a ti, Clara. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para Daniel? Antes que nos vayamos, yo tengo una pregunta. Y igual les recuerdo, quédense 2 minutos, que antes que nos vayamos sacamos una foto entre todos para subir a las redes y dar fe de que tuvimos esta actividad. Daniel, un poco vinculado a lo que planteaba Clara, o lo que estaban charlando con el tema de los flujos de CO2, y vos mencionás que hay comunidades viviendo cerca que se podrían beneficiar, y mostraste que si bien los flujos no son tan altos en todos lados, pero mostraste algunos sectores que había valores más altos. ¿Han visto alguna evidencia, no sé, de problemas con la vegetación o pájaros muertos, ese tipo de cosas, como que den evidencia de problemas de concentraciones altas de CO2? No La hemos, superficie, ¿no?
Sí, la superficie, ¿no? En este sistema, son cantidades, muy pequeñas. No se ve, por ejemplo, como dices, animales muertos o fuerte olor a H2S. De hecho, de hecho, se hizo el análisis de agua que estaban interesados los pobladores y el agua está normal, ¿no? No tiene alto contenido de metales pesados, sí está dentro de los límites. Entonces, sí, se puede beneficiar muy bien las comunidades que están alrededor de la zona de estudio. De hecho, lo utilizan como balnearios, hay mucho en México. O sea, se ocupa mucho la energía, bueno, las manifestaciones geotérmicas como balnearios. Y es lo que quieren aprovechar en esto, bueno, en los próximos años. Ujú. Excelente. Acá Iván Granados comparte en el chat una pregunta. Hola Daniel, para las campañas de exploración geofísica, es un poco la pregunta que Clara ya me parece, había empezado a hacer. ¿Qué metodologías considerás que ayudarían a complementar el modelo conceptual con respecto a la caracterización de zonas de infiltración y ascenso de fluidos? Y bueno, y comenta que los estudios sísmicos ayudarían mucho para esta caracterización somera y profunda, así como para el monitoreo continuo de la dinámica del sistema geotérmico. No sé, Iván, si querés agregar algo más con el micrófono o si estabas complementando también la respuesta de Daniel a Clara. No tiene micrófono, Ok, no hay problema, Daniel. sí. Iván. Sí, sí, serían las metodologías que utilizan. Creo que es por medio de módulos de resistividad, en donde ellos evalúan la presencia, la profundidad del reservorio, la presencia de reservorios, y sobre todo sería esa técnica para evaluar si realmente existe un yacimiento en profundidad. Nosotros creemos que sí. Principalmente sería esa y la que mencionas sería también complementaria a los estudios sísmicos del lugar. Esa sería la parte que faltaría. Excelente. Silvia pregunta, ¿ya tienen una planificación para las siguientes fases de estudios geofísicos? ¿Y además hay un plan de acción o está todavía en Sí. preplanificación? Bueno, ahorita terminamos esta parte. Sería cuestión de contactar a los colegas que tienen estos equipos para ver si se puede armar un proyecto y continuar con la segunda fase de evaluar esta zona. Ya utilizando todos los aspectos, tanto geoquímicos, geológicos y geofísicos. Entonces, estamos en esa etapa. Apenas terminamos esta, pero nos falta contactar a colegas que tengan interés y tengan los equipos necesarios que pudieran hacer estas mediciones en la zona. Bueno, ¿alguna otra última pregunta? Estamos rematando la jornada. Les pedimos ahora sí, si antes de irnos, y agradecerle a Daniel y a Clara por las muy buenas, interesantes presentaciones. Ah, mira, Silvia tiró una última pregunta, si hay algún apoyo de entidades para estos trabajos. La última, Silvia, ahí entró por la ventana. ¿Cómo que sí? ¿Hay apoyo de...? Si no escuché bien. ¿Tienes el micrófono apagado, Pablo? Exacto, perdón. Preguntan si hay algún tipo de apoyo de alguna entidad para este